Hola chicos, en este video vamos a ver la combinación de mapas con vectores. Entonces ya tengo mis librerías incluidas. Vamos a crear un mapa, ¿cierto? Nosotros creamos el mapa con la palabra map y entre estos símbolos teníamos que indicarle los dos tipos de datos, ¿cierto? Porque son de a pares. El primero le vamos a colocar un entero, coma, y en el segundo tipo de dato le vamos a dar un vector. Entonces vamos a crear nuestro vector que como es la palabra vector, y entre estos dos símbolos el tipo de dato, que lo vamos a hacer entero. Y después vendría el nombre de nuestro vector, que le vamos a colocar v. Eso es lo que teníamos escrito acá. Entonces vamos a intentar operar, o bueno, vamos a operar este mapa. Entonces, ¿qué podíamos hacer con los mapas? Vamos a insertar. Para eso le estamos diciendo que le vamos a insertar un entero y después un vector. Entonces, vamos a crear un vector. Vamos a crear un vector de enteros, obviamente, que le vamos a llamar, aquí le vamos a poner m mejor, y aquí le vamos a poner v1. ¿Ya? A este v1 le vamos a insertar con un pushback un dato que va a ser un 10. Y aquí le vamos a insertar también unos dos datos más. Vamos a crear otro vector y le vamos a insertar nuevamente otros datos. Este va a ser v2. Vamos a colocar menos 20. Aquí 15 y acá un 19. Y le vamos a agregar otro más para que tenga una diferencia, que este va a ser 9. Bueno, y vamos a hacer otro más. Bueno, aquí copio uno de más. Vamos a hacer otro más que simplemente tenga un dato, v3, va a ser menos 75. Entonces, de esta manera ya tenemos creado tres vectores. Entonces, eh, vamos a insertar datos al mapa, datos, perdón, y sería m.insert, así se llama mi mapa. Y bueno, no tenemos los type def, por lo tanto vamos a hacer el type def de el page. Entonces le vamos a pasar un entero y un vector. Y esto le vamos a colocar, bueno, estos son los símbolos, se me fue. Y esto se va a llamar par. Entonces para insertar utilizamos par y le tenemos que pasar un entero, yo le voy a pasar 1 y le voy a pasar un vector que sería v1. Y voy a repetir esto tres veces, o sea, dos veces más. Le paso v2, v3 y aquí como el identificador, así lo voy a utilizar. Entonces, de esta manera estaríamos insertando un número entero y un vector, que esos vectores que ingresamos, se llama v1, v2, v3, lo tenemos que crear como vector y darle valores a esos vectores, si no estarían vacíos, ¿ya? Entonces, de esta manera estaríamos insertando, si nosotros ejecutamos, no tendríamos ningún error, ¿cierto? Y alguien se puede preguntar, y bueno, ¿qué pasa si yo quiero insertar de esta manera? Le voy a insertar un par y le voy a poner un 4 y aquí voy a crear un vector de enteros que se llama v4. ¿Puedo llegar y hacer eso? Bueno, no puedo, ¿cierto? No puedo porque tengo que crearlo afuera y después se lo tengo que ingresar, no lo puedo crear acá adentro. Entonces, lo vamos a utilizar de esta manera, ¿ya? Ahora el vector y se lo vamos a entregar. Entonces, de esta manera ya tenemos los datos ingresados, por lo tanto vamos a intentar imprimir este mapa que no solamente tiene una llave, sino que en el second tiene un vector, entonces tendríamos que recorrer ese vector. Por lo tanto, serían dos ciclos, un ciclo para recorrer el mapa y otro ciclo para recorrer específicamente este vector, ¿ya? Entonces, vamos a hacer eh, un iterador para el mapa en específico, que es este mapa de acá, el mapa en específico que sería de entero y de un vector de enteros. Y le vamos a poner dos puntos, iterator, y le voy a poner i. Entonces, de esta manera podemos hacer un ciclo for que parta desde el inicio de este mapa que se llama m, begin, ¿cierto? Esto lo vimos en el video de mapas, que sea distinto a el final del mapa y que aumente. Y ahora vamos a imprimir el
first, que sería la llave. Vamos a un salto de línea. Estaríamos imprimiendo el numerito y luego tendríamos que imprimir los, eh, los números. Le voy a colocar números. Lo voy a dejar así. Y ahora como tenemos un vector, tenemos que recorrer ese vector. Entonces voy a crear una int j que parta de 0, que va a ser igual al tamaño del vector en el que estoy. ¿Cómo hago referencia a este vector, luego a este, luego a este? Bueno, va a ser menor a el iterador i, voy a su segundo. ¿Y qué tiene su segundo? Un vector. Por lo tanto, a esto, todo esto me representa el segundo dato, que sería este de acá, ¿ya? El i first sería este y el i second sería el vector. Por lo tanto, digo ya, la j que va a partir desde 0 y va a ejecutarse una cantidad de tamaño de este vector, ¿cierto? Entonces, second y llamo a su método size. Entonces, size y j más más. ¿Ya? Por eso es importante entender cómo accedo al primer y al segundo valor, que es con la i. Entonces, esto aquí me representa el second, que sería el vector, y el size, que sería el tamaño de ese vector, ¿ya? Y el segundo ciclo, claro, va a estar acá. Va a ser este el first y este el second. Entonces siempre estaríamos ejecutando este vector. Por lo tanto, haríamos un cout con directamente el dato del vector, que sería i second punto, aquí le voy a hacer un add, en la posición j. Sí, y aquí un espacio pequeño. Y cuando termine este ciclo, le voy a hacer un salto de línea. Listo, entonces veamos cómo se ve esto. Bueno, lo que no me di cuenta es que estaba agregando todos al vector 1, por lo tanto el código está bien, ¿ya? Simplemente le está agregando todos los vectores al primero y a los demás no le está agregando nada. Por lo tanto, se imprimieron todos en el primer vector. Pero de esta manera lo cambié y aquí ya tenemos la impresión correcta de lo que acabamos de hacer. Entonces, esta sería la forma de recorrer un mapa que en su second tiene un vector, ¿ya? Este sería el algoritmo. Entonces, si queremos ir haciendo cosas, tendríamos que cambiar lo que hay adentro acá, ¿ya? Entonces, por ejemplo, vamos a imprimir exactamente lo mismo, pero la suma de todos los números en vez de eso. Entonces, vamos a crear una variable, suma, parta de 0. Y aquí vamos a recorrer este vector y le vamos a decir suma es igual a suma más esto de acá. Que esto me hace referencia al número del vector, que sería el second, ¿ya? Entonces de esta manera, y al final tendríamos que aquí imprimir cout, y le vamos a poner suma, y aquí cout, suma. Y le damos el salto de línea acá. Pero si se dan cuenta, suma tiene que volver a inicializarse en 0, porque si no, para el siguiente ciclo, suma va a valer lo que contó antes. Por lo tanto, al inicio de acá tendríamos que decir que suma va a ser igual a 0. ¿Ya? Sí. Y aquí lo podríamos sacar, estaría. Entonces, de esta manera nos estaría sumando todo los vectores. En este nos daría, claro, 13, acá, bueno, sería 20, 35, 5, 6, 7, 8, 43, 23, claro. Y en el otro 75, hay solo un número. Entonces, de esta manera estaríamos imprimiendo el first, que es la llave, y el second, que sería la suma de los elementos de los vectores, o del vector. ¿Ya? Eh, Podemos hacer un promedio también, si queremos sacar el promedio. Simplemente la suma la vamos a dividir en eh, y second.size, ya que eso sería el tamaño del vector, que serían todos los datos que hay dentro del vector. Entonces, de esta manera, bueno, como lo tenemos en entero, claro, aquí da algo nada que ver porque lo tenemos en dato entero, ya operando con el vector.
También tenemos los otros métodos, ¿cierto? Para saber si está empty y todas esas cosas. Pero de esta manera podemos trabajar con un second que sea un vector. Ya tendríamos que recorrer ese vector de esta manera, no nos queda de otra. Y aquí podemos hacer las operaciones que queramos. Y acá imprimir lo que queramos también. Sería el video. Si tienen alguna duda, me pueden preguntar, ¿cierto? Así que nada, que estén todos muy bien y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.